Ok, buenos días, aunque el video lo grabé ayer, vamos a hacer un resumen acerca de la nueva guía y lo que está en el aula virtual. Inicialmente vamos a ver que tenemos unas ayudas, la calculadora. Lo que quiero decir con esto es que la pueden utilizar. Hay unas prácticas de divisiones. No necesariamente tiene que ser este recurso, después les iré dando otros que tienen acceso a los dispositivos móviles. Y vamos a mirar esto. Causó un poco de ruido a la nueva guía. Primero que todo, tenemos un texto. Ese texto, la idea es que lo leamos y lo comprendamos. Debemos haber llegado a la misma conclusión, y la conclusión sería esta: es que todos estos números están representándome una división. De todos estos debo seleccionar solamente 3. ¿Sí? Esos 3 los voy a seleccionar como que al realizar las divisiones voy a obtener el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí realicé ya algunas. Esto es 1/2. Me quiere decir es que voy a hacer la división entre 1 y 2. Es 1 dividido entre 2 me da 0,5. Es decir, 1/2 es igual a 0,5. 3/4 sería este de acá. Quiere decir que al hacer la división de 3 entre 4 obtengo un resultado de 0,75. Esto me indica que estos dos no serían los números que estoy buscando. Puede que sea 1/2, o puede que sea 3/4, depende de los otros resultados. Entonces sigamos avanzando. 4/3 es la división entre 4 y 3. Al hacer 4 dividido 3 voy a obtener 1.33 y sucesivos 3. 4/6, al hacer la división de 4 entre 6 me da 0,6 y sucesivos 6. Por eso es periódico. Igual que en este caso, es periódico. La idea es que podamos concluir por qué son periódicos. 3/2 me da 1,5. 9/6 también me da 1,5, es decir, que estos podrían ser unos valores, son los únicos que se me han repetido hasta ahora. Hagamos en vivo este 5/2, es decir, la división en 5 dividido entre 2. Vamos a mirar: 2 por 2, 4, a 5, 1. El 2 en el 1 no está, entonces agrego coma y 0. 5 por 2, 10, a 10, 0. Quiere decir que 5/2 es igual a 2,5. Si me hubiera dado 1,5 ya tendría el valor que estoy buscando, pero como me dio diferente, debo seguir buscando los otros y realizando las otras divisiones. Voy a dejarles de tarea que por favor lleguen a estos resultados, los que les doy yo, los que les da cualquier calculador, pero que tratemos de tener el mismo proceso. No restarían muchas por hacer. Me cuentan cómo les va mañana en clase. Eso sería todo por este tutorial.